Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la segunda parte del propósito psicológico 2, paralelismo de la tradición. Y les recuerdo nuevamente descargar su propósito psicológico en la dirección de la web www.crenoudelaferrier.net. Nos vemos entonces. ¿Cómo inicia o cómo continúa, mejor dicho, el propósito psicológico 2, paralelismo de la tradición? Vamos a empezar su lectura, su meditación. Podremos ahora entrar en la vía iniciática con lo que podemos llamar una enseñanza esotérica. Hay dos términos en esta frase tan corta que debemos detenernos y profundizar: vía iniciática y enseñanza esotérica. Para lograr esa aclaración vamos a recurrir a nuestro amigo René Guénon, quien en su libro Apercepciones sobre la iniciación, en el capítulo primero, Vía iniciática y vía mística, hace una comparación entre misticismo e iniciación. Les recomiendo leer todo el capítulo. De él vamos a analizar juntos su última parte. No nos proponemos exponer al presente en detalle y de una manera completa todas las diferencias que separan en realidad los dos puntos de vista iniciático y místico, ya que solo eso requeriría todo un volumen. Nuestra intención es sobre todo insistir aquí sobre la diferencia en virtud de la cual la iniciación, en su proceso mismo, presenta caracteres completamente diferentes de los del misticismo, hasta incluso opuestos, lo que basta para mostrar que se trata de dos vías no solo distintas, sino incompatibles en el sentido que ya hemos precisado. Lo que se dice más frecuentemente a este respecto es que el misticismo es pasivo, mientras que la iniciación es activa. Por lo demás, eso es muy verdadero, a condición de determinar bien la acepción en la que debe entenderse esto exactamente. Eso significa sobre todo que, en el caso del misticismo, el individuo se limita a recibir simplemente lo que se presenta a él, y tal como se presenta, sin que él mismo cuente en eso para nada. Y, digámoslo de inmediato, es en eso donde reside para él el peligro principal, por el hecho de que está abierto así a todas las influencias, de cualquier orden que sean, y de que además, en general, y salvo raras excepciones, no tiene la preparación doctrinal que sería necesaria para permitir establecer entre ellas una discriminación cualquiera. Es también este carácter de pasividad el que explica, sin justificarlo en modo alguno, los errores modernos que tienden a confundir a los místicos, ya sea con los médiums y otros sensitivos, en el sentido que los psiquistas dan a esta palabra, ya sea incluso con simples enfermos. En el caso de la iniciación, al contrario, es al individuo a quien pertenece la iniciativa de una realización que perseguirá metódicamente, bajo un control riguroso e incesante, y que deberá llevarle normalmente a rebasar las posibilidades mismas del individuo como tal. Es indispensable agregar que esta iniciativa no es suficiente, ya que es bien evidente que el individuo no podría rebasarse a sí mismo por sus propios medios, pero, y es esto lo que nos importa por el momento, es esa iniciativa la que constituye obligatoriamente el punto de partida de toda realización para el iniciado, mientras que el místico no tiene ninguna, ni siquiera para cosas que no van en modo alguno más allá del dominio de las posibilidades individuales. Esta distinción puede parecer ya bastante clara, puesto que muestra bien que no se podría seguir a la vez las dos vías, iniciática y mística, pero, no obstante, ella sola no podría bastar. Podríamos decir incluso que no responde todavía más que al aspecto más exotérico de la cuestión, y en todo caso es demasiado incompleta en lo que concierne a la iniciación. En Apercepciones sobre el esoterismo islámico y el taoísmo, uno de los discípulos de Guénon, citando al maestro, nos dice: en el islamismo, ha escrito Guénon, la tradición es de esencia doble, religiosa y metafísica. Puede calificarse muy exactamente de exotérico el lado religioso de la doctrina, que es en efecto el más exterior y el que está al alcance de todos,
y de esotérico su lado metafísico, que constituye el sentido profundo de la misma y que es, por otra parte, considerado como la doctrina de la élite. Y esta distinción conserva bien su sentido propio, dado que son estas las dos caras de una sola y misma doctrina. Conviene añadir que para Guénon el esoterismo es siempre y por todas partes el mismo, cualesquiera que sean los nombres que se le dan según la variedad de los países y tradiciones. Si el conocimiento verdadero de la última realidad es el objeto final de la búsqueda esotérica, los métodos utilizados, aunque frecuentemente análogos, no son forzosamente idénticos. Pueden variar como varían también las lenguas y los individuos. La diversidad de los métodos, escribía Guénon el 3 de octubre de 1945, responde a la diversidad misma de las naturalezas individuales para las cuales están hechos. Es la multiplicidad de las vías conducentes, todas a una meta única. Bueno, luego de la lectura, nosotros podremos ahora entrar en la vía iniciática. Vía activa, nos dice Guénon, pues a cada uno de nosotros pertenece la iniciativa de una realización que perseguiremos metódicamente, bajo un control riguroso e incesante, y que nos llevará normalmente a rebasar las posibilidades mismas del individuo como tal. Es esa iniciativa la que constituye obligatoriamente el punto de partida de toda realización para el iniciado. Y ahora nos es más comprensible el por qué desde el propósito 1 nos han hablado de realización, cuya etimología nos lleva a la idea de convertir en real nuestra vía iniciática. Esto es, como señala Guénon, el conocimiento verdadero de la última realidad es el objeto final de la búsqueda esotérica. Y no nos confundamos, amigos. Cuando oímos esotérico, recurramos a su etimología. Nos dicen que viene del griego antiguo, a su vez del adjetivo más interno o del adverbio más adentro, con un sufijo. Y es la doctrina que los antiguos expresaban solo a un círculo reservado de personas. O sea, es el conocimiento que está más adentro. Por lo tanto, cuando vemos en los centros comerciales, en las calles, esas almacenes que venden pues elementos esotéricos, no nos confundamos. Eso no es. Y la enseñanza de Guénon es muy clara, muy transparente, y está dicho en toda la obra. Así es que vía iniciática con una enseñanza esotérica, pues es una vía activa, y por eso Guénon la compara con la vía mística, sin desmerecerla, por supuesto, pero compara y establece las diferencias. Por eso el axioma de saber, querer, osar, callar. Volvamos al propósito psicológico y continuemos con la enseñanza. Dice, evitemos extender nuestra lección a las múltiples concepciones filosóficas y religiosas y quedemos con las dos escuelas que, aunque distintas, están tan próximas al mismo tiempo. Tendremos por una parte la escuela sánscrita y por otra parte la hebraica, y así en paralelo a la yoga y la cábala. Dos tradiciones que han dado sus pruebas y que son como los pilares, las dos columnas, diría mejor, del gran frontón, el triángulo divino que orna el templo de la sabiduría. Nosotros vemos que el maestre plantea un paralelismo importante, lo señala porque la escuela hebraica y la escuela sánscrita tienen muchas ramas, pero está diciendo específicamente escuela sánscrita, yoga, escuela hebraica, cábala. Insistamos seguidamente sobre el hecho de que todo es uno, y las multiplicidades aparentes son las diversas manifestaciones del único. Los grados, las pasantías, los planos, los estados, etc., son signos convencionales, puntos de situación para nuestro razonamiento que intentan unir las ideas con las ideas hacia el manantial. El manantial, estando quizás en el ideal, no es el ideal, pues por otra parte un ideal cesa de existir cuando se le alcanza. Es más bien una serie sucesiva de aspiraciones, una serie de ideas en evolución
hacia un punto que no puede ser alcanzado. Todo lo que existe hace parte de un todo y de un origen común. La relación no es solamente inmediata entre una silla y una mesa, en relación de su emplazamiento por el uso, sino también por el origen de la materia. Y esto es igualmente en todo lo que existe. Un sistema solar es una reproducción macrocósmica de un átomo. Más aún, los planetas están en relación inmediata por sus radiaciones con los metales. Existe la misma gráfica para representar el Sol y el oro, la Luna y la plata, Venus y el cobre, Marte y el hierro, etc. Pues Mario Saban, un cabalista que tiene muchos videos en YouTube, toma el mismo ejemplo de la mesa para decirnos que todo es uno. Por eso les invito a que lo escuchemos. En Ima, madre, el recipiente es de otra sustancia. A medida que vamos bajando, Nukba, que está a nivel de Malkut de Atzilut, sería la materia, y Seirarpin, que está en Tiferet de Atzilut, sería la energía. La materia tiene energía, pero está tan condensada que ya no la vemos. Imaginemos el inferior de Atzilut. Imaginemos la mesa. La mesa es mesa en Nukba, pero la energía es los átomos de la madera. Cuando veo la mesa, estoy en la frecuencia más baja. Cuando veo los átomos, estoy en Serarpin. La mesa es la forma más baja en que estos átomos están reunidos. Hay un momento, dice la Cábala, en que todo era los átomos del tronco, no había mesa. Después empiezan a dividirse los átomos del tronco y comienza la forma de la mesa. Pero los átomos del tronco sí están en la mesa. Eso se llama Sod, el secreto. El secreto es que nosotros sabemos que en la mesa están los átomos del tronco. Si ustedes ven solo la mesa, son idólatras. Si ustedes ven los átomos del tronco, entienden que todo es uno. Volvamos al propósito, ahora que hemos entendido que todo es uno. El magnetómetro indica las vibraciones diferentes para cada plexo y el espectrógrafo muestra radios muy personales de cada uno de los astros que vienen a unirse con las glándulas. De este modo también el hombre se une con el cielo teniendo un lazo directo de la tiroides con Mercurio, del timus con Venus, etc. Esta concordancia no se detiene aquí, pues los sonidos pueden también asociarse por la cantidad de vibraciones con los astros, las glándulas en el cuerpo humano, los colores, los metales, etc. Una especie de telepatía esotérica une cada cosa de este mundo. El septenario es suficientemente conocido para no insistir en un cuadro de los diferentes planos, donde la lista resultaría verdaderamente demasiado larga. Es suficiente saber que una palabra despierta en nosotros una multitud de cosas, todas ellas en relación directa con este término, y que es necesario transponer una lección, una frase o un símbolo sobre los diferentes planos en donde se desea trabajar. Es necesario comprender un símbolo partiendo de una simple letra, hasta los gráficos más complicados, tales como emblemas, pantaclos, etc., como una enseñanza válida para diferentes grados de comprensión. Es a veces una iniciación completa puesta a la disposición de todos, pero que cada cual comprende de acuerdo con su propio entendimiento. Poco a poco la evolución se hace hasta la completa realización. En el Gran Mensaje 3, en el capítulo 2, que se titula Emblemas y símbolos, nos hablan sobre los emblemas y los pantaclos. Hemos tomado una partecita para que nos clarifiquemos sobre este punto. Sin embargo, es necesario ir al Gran Mensaje 3 y leer todo el capítulo, estudiarlo, analizarlo. No olvidemos, la vía iniciática es una vía activa. El conocimiento es fundamental. El pantaclo, del griego pantaclea, que no se debe confundir con las medallas talismánicas, es sobre todo un instrumento de protección para el operador de magia. Este aislador sirve siempre para una misma operación, pero es impersonal, por lo cual poco a poco viene a ser más bien un sistema de enseñanza. El pantaclo, escrito a veces erróneamente pentaclo,
ya que lo hacían depender del Pentágono y también porque en los esquemas el perímetro de las operaciones está señalado por pequeños pentágonos. Es pues una gráfica que instruye al iniciado en sus investigaciones y en sus prácticas. Está grabado sobre metal, pero a veces también pintado en un lienzo, etc. En resumen, el Pantaclo puede ser igualmente al mismo tiempo un talismán, pero el talismán no puede ser un Pantaclo, pues protege pero no enseña nada. Es algo semejante al emblema. Este sería el Pantaclo, que está hecho de símbolos y que puede servir de símbolo siendo a veces una protección, pero sobre todo representa un emblema de ideas, de doctrinas, de colectividad. Recuerden una historia, evoca un ideal y nos han hablado del ideal, etcétera. Volvamos al propósito. La simbología está en la base de la comprensión de los principios iniciáticos. Los símbolos, la simbología, realmente es clave para nuestra vida, para nuestro camino, para nuestro peregrinaje. Por eso, hagamos un pequeño detenimiento para leer el prólogo a la edición castellana elaborada por J. Olives Puig, dice, a ese diccionario de símbolos de Jean Chevalier y el otro señor cuyo nombre y apellido me es bien difícil de pronunciar. Creo que ya se han dado cuenta que tengo dificultades en pronunciar otros idiomas. No sé, pero mi lengua como que se atraviesa y ni yo me entiendo. Pero también yo les quiero hacer una aclaración. Hay muchas personas que dirán, bueno, pero el símbolo es equívoco, multívoco. ¿Cómo es que hay un diccionario de símbolos? Pero es que no estamos remitiendo a cualquier diccionario, porque hay muchos diccionarios. Estamos remitiendo a un diccionario hecho por un iniciado. Por eso citamos siempre al autor, a la obra. Entonces, escuchemos esta introducción que hace este señor y que realmente nos enseña mucho sobre simbología y sobre los símbolos. Frente a las idolatrías de la existencia y del devenir, el símbolo nos remite a lo atemporal y supraconceptual. Por esto se lo llama idea-fuerza. El símbolo es factor de esencia y por ello está en el umbral del no ser. Ver el símbolo supone, por tanto, morir, o quizá despertar de nuevo al olvido, esta otra forma de la memoria, como dice Borges. Olvido del mundo y de cuanto sabemos, retorno del no saber, de la infancia, del silencio, del misterio, que literalmente significa quedarse mudo ante lo inefable, la absoluta trascendencia del humano inscrita en el corazón del hombre. El símbolo se hace en nosotros cuando la mente, el sentimiento, el instinto y el cuerpo somático se ponen en consonancia de manera que haya orden en aquella ciudad con mayúscula que Platón describe con letras grandes en la Politeia. La recepción del símbolo o su revelación tiene, pues, como paso previo el orden en la ciudad. Obedezca, trabaje y viva duramente el cuerpo como siervo que es. Produzca ricos y hermosos frutos y obras, y sea frugal el alma concupiscible, como buen artesano. Obre para darse y morir nuestro ánimo, que es la casta guerrera. Reconozca la mente sabia su ignorancia y acalle en ella su inquietud. El orden en la polis es la gran paz instaurada por Hércules, hacedor de ciudades. La paz, como dice Dante en el inicio del De Monarquía, es premisa de la contemplación, que es el estado natural del hombre. Cuando contemplamos algo, la cascada, el pájaro, el fuego, ocurre el símbolo en nosotros, e inadvertidamente se acerca el alma a su no ser. No hay entonces espectador, sino solo lo que hay. Reconocemos lo uno en el todo. Hermes, el mensajero, nos inicia en la ciencia de los símbolos, nos invita a un divino comercio, hurta para nosotros la única moneda que puede procurarnos pan y cobijo eternos, la piedra caída del cielo. El símbolo es la piedra de los filósofos porque nos abre al no saber, a la nesciencia.
genera en nosotros lo que Nicolás de Cusa llamó docta ignorancia. Continuemos nuestra meditación en el propósito psicológico. Es de extrañar, en principio, que los hombres hayan creído que tienen que dar un nombre a Dios, aunque muchos son los pueblos que han permanecido con una denominación que se resume en una sola letra, un símbolo. Los mayas le llamaban J, sonido aspirado, nos dice la nota. Pero como los tibetanos designan el aliento, el logos, en chino antiguo es chi, aliento divino. La raíz G, en muchas lenguas antiguas, desarrolla a menudo la idea del ser absoluto. La quinta letra del alfabeto hebraico, G, es el signo de la vida maternal y esta contiene la idea abstracta del ser como Aleph, pero en esta vez después de su realización. Es el signo de la vida y de toda idea abstracta. Así el nombre realiza de Dios en hebreo contiene 2 veces esta letra, Yod o Yud como algunos judíos lo pronuncian, G o Hei como lo pronuncian, Bau o Ba y G. Volvamos a pronunciar Yod, G, Bau, G, de cuya composición el vulgo ha hecho Jehová. Yud, He, Bau, He es el nombre que Moisés da a Dios, y esta palabra aparece por primera vez en el Sefer, capítulo 2, versículo 4, cuando el acto soberano está realizado y el ser de los seres se restablece en su inmutable seité. Este nombre no es pronunciado nunca en las sinagogas y los cabalistas le conceden una gran virtud. Esta palabra está formada por la raíz ebe, del verbo ser o estar. Se piensa inmediatamente en el nombre de la primera mujer y cuando se sabe que el prefijo yod, el yod, 10ª letra del alfabeto hebraico, es la repetición de la primera letra, aleph, el aleph, y que por mutación esotérica esta insistencia del paso del aleph a yod es el Dios espiritual que se manifiesta en divinidad material, tendremos así una luz sobre la primera creación humana, Adán y Eva. Eva es el Yangen Li Chen de los chinos, textualmente causa inicial. Es también la libertad, la perfección, tal como puede verse en los ideogramas. Principio, acción, evolución, representados en los tetragramas como el de Wen Guan y el Yi Qing. Se les puede recordar con el Yahvé. El doble G en el nombre divino de Yod He Bau He es la vida por excelencia, en medio de la cual el Bau viene como una luz inteligible a iluminar el nombre del Ser Supremo, que se manifiesta en potencialidad mediante el signo de la eternidad, Yod. Este nombre significa exactamente Yohag, el espíritu que fue y que será. La palabra se encuentra escrita a veces como Aeg o Ag. Es entonces muy misteriosa, significando yo, el ser que soy, que fue y que será. El Targum caldeo lo presenta por la triple Yod. Se encontrará con frecuencia como primer símbolo sobre el cual meditar un círculo que encierra 3 letras Yod. El Guqi, estado de la no conciencia, simbolizado por los chinos con un círculo vacío. El Tai Chi es el círculo con la división blanca y negra, el cual contiene las oposiciones en la filosofía china que expresa así el mundo en manifestación. Este círculo, el universo, es el Ouroboros de los egipcios, una serpiente que se muerde la cola, el hombre y la mujer devorándose y dando vida, es el activo y el pasivo, por encima y por debajo, el todo en uno. Ouroboros en griego es el símbolo original de la célula, el germen de la creación. Platón lo emplea en el Timeus en ese sentido. El origen está descrito por Macrobius a los fenicios. Esta divina serpiente era conocida en la antigua Babilonia y empleada también por los mandianos. Este todo uno aparece como Leviatán y también como Aión. Como Oceanus sería el primer ser que dijera yo soy el alfa y el omega. Se supone que es la delta prehistórica más antigua y se la encuentra entre las revelaciones de San Juan y entre los gnósticos. También entre los indios navajos. También en Egipto, África, México y la India.
igualmente utilizado como amuleto por los gitanos. Y en los textos de alquimia, de todas formas, aparece siempre como un símbolo profundo. Veamos una imagen del Ouroboros. Esta imagen es de el Ouroboros en la tumba de Tutankamón. Bueno, con lo que nos dicen, debemos volver a Erich Neumann. ¿Lo recuerdan? Y su libro La historia de la conciencia. Pues lo que nos están presentando lo vimos ya en el propósito 1. Completemos la transmisión. El tiempo del comienzo, antes de la llegada de los opuestos, debe entenderse como la autodescripción de esa gran época cuando todavía no había conciencia. Es el Guqi de la filosofía china, cuyo símbolo es el círculo vacío. Todo está todavía en el ahora y siempre, del ser eterno. Sol, luna y estrellas, estos símbolos del tiempo y por lo tanto de la mortalidad, aún no han sido creados. Y día y noche, ayer y mañana, la génesis, la decadencia, el lujo de la vida y el nacimiento y la muerte, todavía no han entrado en el mundo. Este estado prehistórico del ser no es el tiempo, sino la eternidad, así como el tiempo antes de la venida del hombre y antes del nacimiento y engendramiento es eternidad. Y así, como no hay tiempo antes del nacimiento del hombre y del ego, solo la eternidad, entonces no hay espacio, solo infinito. Nuevamente estamos en el estado prehistórico. Veamos el diagrama del Guqi de la filosofía china, cuyo símbolo es el círculo vacío. Pero escuchemos antes sobre la filosofía que sustenta el Guqi. Dice, el Guqi, pronunciado Guqi, palabra traducida como sin forma, representa un estado indiferenciado, sin separación, sin extremos, sin finales y sin existencia de la dualidad yin-yang. Se basa en la concepción filosófica taoísta del origen del universo antes de su materialización, donde existía un estado de vacío total, sin movimiento, sin tiempo. ¿Era la forma original o la ausencia de forma en el ciclo de creación de todas las cosas? Los taoístas simbolizaron mediante un círculo vacío el Guqi, queriendo representar una figura que encierra todo sin contener nada y en la que cada punto es igual a los demás y a la vez principio y final. De este vacío surgió la fuerza vital, o chi, comenzando el primer momento de la creación, generando los polos opuestos pero complementarios, el yin y el yang, y de cuya interacción surgió la esencia del universo. Los taoístas llamaron a este proceso el tai chi, o extremo supremo, y lo representaron mediante el círculo absoluto compuesto de los semicírculos flexibles del yin y el yang entrelazados. En el Tao de Jing se dice, en el principio no había nada, el vacío. De la nada nace el uno, la energía primordial o chi original. Del uno nace el dos, el yin y el yang. Del dos nace el tres, la zona centro entre ambas fuerzas. Del tres nacen los 10.000 seres, todas las cosas del universo. Y bueno, la pregunta surge como siempre, a propósito de qué nuestra alma debe regresar al tiempo sin tiempo, a propósito de qué a nuestra alma se le insiste seguidamente, es decir, luego de que le han aclarado que la vía iniciática es una vía de acción sobre el hecho de que todo es uno y que las multiplicidades aparentes son las diversas manifestaciones del único. Todo lo que existe hace parte de un todo y de un origen común. Y con toda esta insistencia nos conducen al tetragramatón, al nombre de Dios en hebreo, Yud-He-Vav-He, nombre en el cual se repite la letra He, y nos dicen cuando se sabe que el prefijo Yod, décima letra del alfabeto hebraico, es la repetición de la primera letra Aleph, y que por mutación esotérica, esta insistencia del paso de Aleph a Yod es el Dios espiritual que se manifiesta en divinidad material. Preguntémonos, ¿cómo se repite la primera letra Aleph? ¿Por qué la insistencia del paso del Aleph al Yud?
que es el Dios espiritual que se manifiesta en divinidad material. Hay un misterio por resolver, por buscar, y ese misterio se devela gracias a un cabalista que entre los videos que ha publicado están los de un seminario sobre cábala. Escuchemos lo que nos dice al respecto en su primera charla. Ein Sof para los cabalistas es el infinito, en donde no hay espacio ni tiempo. Nos llaman Dios al infinito porque eso sería conceptualizarlo y por tanto limitarlo. Energía infinita, Ahor, Ein Sof, es lo que hay en el Ein Sof. Esa energía infinita es consubstancial al Ein Sof. La energía dentro de lo infinito es superior a la luz, es decir, que la energía infinita es superior a la velocidad de la luz. Por ello la luz queda atrás. Se supone que el infinito es pura oscuridad, es autoconsciente. En el infinito existen 10 energías. Doy un ejemplo para que se comprenda aquello. Si los veo ustedes aquí, a la vez entiendo que ustedes han tenido padre y madre. Por ello puedo saber cuántos padres y madres han tenido todos ustedes. Los cabalistas hacen lo mismo y dicen que en el universo que está aquí abajo hay 10 energías básicas. Estas energías básicas son fractal de las 10 que se encuentran en el infinito. Y esto se llama en cábala el misterio del Aleph. Analicemos este misterio. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Bereshit, que es la palabra con la que se inicia la Torá, empieza con Bet. Tenemos el Aleph que se encuentra oculta detrás de la Bet, es decir, el número 1 aparece oculto detrás del 2. Cuando ya aparece la Bet significa que hay luz y hay oscuridad. Nosotros en el mundo de la Bet entendemos que existe luz y oscuridad. Es un mundo dual. En cambio, en el mundo de la Ein Sof, la cábala habla de luz y luz oscura. Quiere decir que la oscuridad no es oscuridad, es luz oscura. Aquí no hay diferencia. Todo es luz, tanto la luz oscura como la luz. Esta es la Aleph. A la izquierda he copiado la letra tal cual se la dibuja en el alfabeto hebreo. Ustedes ya la conocen por el alefato. ¿Qué nos dice Mario? Descompuesta como la descomponen los cabalistas. Y vemos el dibujo que él hizo en la pizarra dictando el seminario del que les he comentado. Vamos a ver, la Aleph se compone de 2 yud y una bau. Fijémonos bien. Él ha colocado arriba la yud, es esa comita, y abajo es la yud, sí, pero invertida, está al revés. Escuchémosle a él. El mundo superior es la yud superior de la Aleph. Sabemos que hay 10 energías en el infinito porque el valor de yud es 10. La letra bau es conectiva y la bau él la ha colocado intermedio entre las 2 yud, como está en la parte izquierda. Proviene del proto-cananeo antiguo, 3000 años antes de nuestra era. Es la Ye griega. Una reforma del hebreo la dejó como ahora conocemos a la bau, que hace de espejo entre el mundo superior y el inferior, que es la otra yud, al revés. Esto sería la existencia. Cuando se dice que se existe, vivimos de esta realidad que está al revés. En esta existencia tenemos otro problema. Vemos las cosas divididas en dos, de manera dual. Vemos forma y vemos fondo. Siempre veo doble en esta oscuridad. Quiere decir que no lo veo como 10, es decir, como yod, ¿verdad? Lo veo como 5 y 5. Veo cortada la realidad y 5 es la letra hebrea G. Si hacemos el análisis de la letra Aleph, tenemos un yud del mundo superior, una bau conectiva y 2 letras G. Este es el tetragramatón. Es yud, G, bau, G. El nombre de Dios en hebreo, el Shem HaMeforash. De ahí viene el nombre de Dios, que en realidad es una secuencia de universos. Tenemos un mundo superior que está en el infinito. Por tanto, la yud es superior a la Aleph, pues es su matriz.
Cuando aparece el mundo inferior, aparece la letra Aleph. No hay mundo inferior todavía, tenemos solamente la Yud. En Cábala no contamos 1, 2, 3, contamos 10, 1. Es decir, la primera fuerza es la fuerza 10, no la fuerza 1. ¿Por qué 10? Porque la Yud es la letra más pequeña y por tanto la más potente. Todas las demás letras tienen poca potencia porque son muy grandes. La única letra que tiene potencia es la letra Yud. Volvamos a Ein Sof, nos invita Mario Sabán. Tiene dos potencias dentro. Una potencia que es infinita y otra potencia que es potencia infinita de crear finitudes, porque puede crear infinitamente finitudes. El infinito se puede retirar de sí mismo para crear un vacío, pero se puede retirar infinitas veces quiera dentro del infinito. Esa potencia de retirarse de sí mismo es la que crea universos finitos y esa potencia es una potencia que provoca infinitud de infinitudes. Puede provocar muchos vacíos. Cuando se pone en movimiento la potencia de autorrestricción del infinito, que en Cábala se llama Geburat la Insof, es decir, la fuerza de autorrestricción, se llama Sinsum, que es autocontracción. ¿Qué hace el infinito? Se retira de sí mismo, es decir, se va de sí mismo. En el infinito existe la posibilidad de que pueda crear oscuridad. Por consiguiente, puede crear oscuridad finita. A esta posibilidad en el Zohar se le llama lámpara de oscuridad, que sería la finitud en potencia, del cero al infinito. El Simsum sería la potencia en acto. En el infinito, tanto la potencia como el Simsum, es decir, el acto, se darían en el mismo momento. Ahora que nos han revelado el misterio de la Aleph, volvemos a vivir ese estado que escribió Eliade al final de la primera parte de este propósito. Recordemos un poquito. Esa creación que no se dio en tiempos pasados, que ocurre siempre y de la cual nosotros somos parte, simbólicamente, el acto de la emanación se ha realizado, dado que nos entregan los elementos bases para participar, es decir, ser parte de él. Para Eliade, en el mito del eterno retorno, todo acto de creación repite el acto cosmogónico por excelencia, la creación del mundo. Con el paso de lo no manifestado a lo manifestado, de lo amorfo a lo formal, de Ein Sof a Keter. Por la repetición del acto cosmogónico, el tiempo concreto en el cual se efectúa la construcción se proyecta en el tiempo mítico, in illo tempore, en que se produjo la fundación del mundo. Les invito a que escuchen ese seminario, sobre todo las 2 primeras sesiones, porque nos da elementos importantes para nuestro conocimiento de la Cábala, sobre todo aquello que nos señalan en la obra. Continuemos con el propósito psicológico. Situando los 3 yods en un círculo, el significado sencillamente es Ejeyej, el siempre. Un yod solo sería suficiente para representar a la divinidad, ya que esta letra expresa el principio y el fin de todo. Es la letra reducida a su expresión más sencilla, esta pequeña coma que significa en hebreo la I, la J o la Y. Y luego de escuchar a Mario Sabán, podemos comprender a qué se refiere con aquello de una sola yud sería suficiente para representar a la divinidad. Sin embargo, nos dice el propósito, es necesario representar los 3 atributos de la divinidad y también el siempre, primero en las medidas temporales, pasado, presente y porvenir, nacidas de la eternidad. Segundo, del infinito, viene el espacio con sus divisiones largo, ancho, profundo. Tercero, la materia, viene de la sustancia eterna con su triple significado, sólido, líquido y gaseoso. El primer yud es el hombre, el padre, el creador. El segundo es la medida, el hijo, el sostenedor. Y el tercer yud es el peso, el Santo Espíritu, el destructor de las pasiones. Los hindúes representan igualmente el Todopoderoso con un símbolo muy potente expresando el célebre Aum que se encuentra en todos los mantras. Y ahí en el propósito nosotros podemos ver el Aum.
Aún es el emblema de los misterios y para los yogis representa el tipo propio del equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo, que es necesario obtener. Es la balanza de la identificación del hombre con Dios. Las tres ramas representadas en la gráfica significaban los tiempos de la respiración: puraka, kumbhaka, rechaka, inspiración, retención y expiración. Y es naturalmente con las tres yods de los cabalistas los atributos divinos: Brahma, Vishnu, Shiva. En el mantra, donde el ejercicio necesita una gran disciplina y larga preparación, los gurús hacen observar los tres principios a retener en el encantamiento: el bija, el grano, el germen, la simiente, que es el centro vital; la shakti, que es la fuerza del mantra; y el tilaka, la columna, que soporta el aliento místico. En el Tíbet se representa esto a veces con el Kalahamsa, cisne místico. Este emblema sagrado es un tipo perfecto del Pranava mantra, el monosílabo Om. La cabeza del animal es el equilibrio, la A. El cuerpo es la preservación, letra U. Y las alas son las transformaciones, letra M. Se puede observar cada vez esta trilogía en todas las tradiciones. Antes de profundizar en el mantra primordial Aum, un símbolo muy potente nos han dicho, y que es un ejercicio que necesita una gran disciplina y larga preparación, disciplina en la cual los gurús hacen observar los tres principios a retener en el encantamiento. ¿A qué se refiere con encantamiento? René Guénon, nuestro amigo René Guénon, en su libro Percepciones sobre la iniciación, nos da las claves para comprender en la vía iniciática que estamos nosotros peregrinando lo que significa encantamiento. En este librito, en el capítulo 24, titulado La plegaria y el encantamiento. Estas consideraciones harán comprender mejor por la comparación que permiten establecer lo que diremos ahora sobre el tema del encantamiento. Es esencial destacar que lo que llamamos así no tiene absolutamente nada en común con las prácticas mágicas a las que se da a veces el mismo nombre. Esta palabra encantamiento ha sufrido en el lenguaje corriente una degeneración semejante a la de la palabra encanto, que también se emplea comúnmente en la misma acepción, mientras que el latín carmen, del que deriva, designaba en el origen la poesía, tomada en su sentido propiamente sagrado. No carece quizás de interés destacar que esta palabra Carmen presenta una estrecha similitud con el sánscrito karma, entendido en el sentido de acción ritual, como ya lo hemos dicho. El encantamiento del que hablamos, contrariamente a la plegaria, no es una petición y ni siquiera supone la existencia de alguna cosa exterior, lo que toda petición supone forzosamente, porque la exterioridad no puede comprenderse más que en relación al individuo que precisamente se trata de rebasar aquí. El encantamiento es una aspiración del ser hacia lo universal, a fin de obtener lo que podríamos llamar, en un lenguaje de apariencia algo teológico, una gracia espiritual, es decir, en el fondo, una iluminación interior que, naturalmente, podrá ser más o menos completa según los casos. Aquí, la influencia de la acción de la influencia espiritual debe ser considerada en el estado puro, el ser, en lugar de buscar hacerla descender sobre él como lo hace en el caso de la plegaria, tiende al contrario a elevarse él mismo hacia ella. Este encantamiento, que se define así como una operación completamente interior en principio, puede, no obstante, en un gran número de casos, ser expresado y soportado exteriormente con palabras o gestos, que constituyen algunos ritos iniciáticos, tales como el mantra en la tradición hindú o el dirk en la tradición islámica,
y que deben considerarse como determinando vibraciones rítmicas que tienen una repercusión a través de un dominio más o menos extenso en la serie indefinida de los estados del ser. La meta a alcanzar es siempre la realización en uno mismo del hombre universal, por la comunión perfecta de la totalidad de los estados, armónica y conformemente jerarquizada, en el florecimiento integral en los dos sentidos, de la amplitud y de la exaltación, es decir, a la vez en la expansión horizontal de las modalidades de cada estado y en la superposición vertical de los diferentes estados según la figuración geométrica que ya hemos expuesto en otra parte con detalle. A un grado más elevado, llegan a percibir directamente los estados superiores de su ser, aunque sin participar en ellos efectivamente. Aquí estamos en el dominio iniciático, pero esta iniciación real y efectiva en cuanto a la extensión de la individualidad en sus modalidades extracorporales no es todavía más que teórica y virtual en relación a los estados superiores, puesto que la misma no desemboca actualmente en la posesión de estos. Produce certezas incomparablemente más completas, más desarrolladas y más coherentes que en el caso precedente, pues ya no pertenecen al dominio fenoménico. No obstante, el que las adquiere puede ser comparado a un hombre que no conoce la luz más que por los rayos que llegan hasta él. En el caso precedente, no la conocía más que por reflejos o sombras proyectados en el campo de su conciencia individual restringida, como los prisioneros de la caverna simbólica de Platón, mientras que, para conocer perfectamente la luz en su realidad íntima y esencial, es menester remontar hasta su fuente e identificarse con esta fuente misma. Este último caso es el que corresponde a la plenitud de la iniciación real y efectiva, es decir, a la toma de posesión consciente y voluntaria de la totalidad de los estados del ser, según los dos sentidos que hemos indicado. Ese es el resultado completo y final del encantamiento, muy diferente, como se ve, de todos los que los místicos pueden alcanzar por la plegaria, ya que no es otra cosa que la perfección misma del conocimiento metafísico plenamente realizado. El yogi de la tradición hindú o el sufí de la tradición islámica, si se entienden estos términos en su sentido estricto y verdadero, es el que ha llegado a este grado supremo y que ha realizado así en su ser la posibilidad total del hombre universal. Nosotros ahora ya sabemos que la vía iniciática es una vía activa, que hay una diferencia fundamental entre vía iniciática y vía mística. Sabemos, gracias a Guénon también, qué mismo es el encantamiento de ese célebre mantra Aum que nos están entregando. Y nos dicen también que Aum es el emblema de los misterios y para los yogis representa el tipo propio de equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo que es necesario obtener. ¿De qué misterio es emblema el Aum? Sería la pregunta. Y para lograr dilucidarla, debemos recurrir nuevamente a nuestro amigo René Guénon, ahora en su libro El hombre y su devenir en el Vedanta, en el capítulo 10, Unidad e identidad esenciales del sí mismo en todos los estados del ser. Vamos a escucharlo y vamos a aprender. Se podría decir también que Brahma es el todo absoluto, por eso mismo de que es infinito, pero que, por otra parte, si todas las cosas están en Brahma, ellas no son Brahma en tanto que se consideran bajo el aspecto de la distinción. Ninguna distinción que se apoye sobre modificaciones contingentes como la distinción de la gente, de la acción y de la meta o del resultado de esta acción, invalida la unidad y la identidad esenciales de Brahman como causa, karana y efecto karya. El mar es lo mismo que sus aguas y no es diferente de ellas en naturaleza, aunque las olas, la espuma, las corrientes, las gotas
y las demás modificaciones accidentales que sufren estas aguas existan separada o conjuntamente como diferentes unas de las otras, cuando se consideran en particular, ya sea bajo el aspecto de la sucesión, ya sea bajo el de la simultaneidad, pero sin que por su naturaleza deje por eso de ser la misma. Un efecto no es otro, en esencia, que su causa, aunque la causa, por el contrario, sea más que el efecto. Brahma es uno, en tanto que ser, y sin dualidad, en tanto que principio supremo. Sí mismo no está separado por limitaciones cualquiera de sus modificaciones tanto formales como informales. Él es Atma en todos sus estados posibles y Atma en sí mismo, en el estado incondicionado, es Él y no otro que Él. La misma tierra ofrece diamantes y otros minerales preciosos, rocas de cristal y piedras vulgares y sin valor. El mismo sol produce una diversidad de plantas que presentan la mayor variedad en sus hojas, sus flores y sus frutos. El mismo alimento es convertido en el organismo en sangre, en carne y en excrescencias variadas, tales como los cabellos y las uñas. Como la leche se cambia espontáneamente en cuajada y el agua en hielo, sin que este paso de un estado a otro implique, por lo demás, ningún cambio de naturaleza. Así, Brahma se modifica diversamente en la multiplicidad indefinida de la manifestación universal, sin la ayuda de instrumentos o de medios exteriores de cualquier especie que sea, y sin que su unidad y su identidad sean afectados por ello, y por consiguiente sin que se pueda decir que él sea modificado en realidad, aunque todas las cosas no existen efectivamente más que como sus modificaciones. Lo que fue, lo que es y lo que será, todo es verdaderamente Omkara, el universo principalmente identificado a Brahma, y como tal, simbolizado por el monosílabo sagrado Om, y toda otra cosa que no está sometido al triple tiempo, Trikala, es decir, la condición temporal considerada bajo sus tres modalidades de pasado, de presente y de futuro, es también Omkara. Ciertamente, este Atma, de quien todas las cosas no son más que la manifestación, es Brahma. Y este Atma, en relación a los diversos estados del ser, tiene 4 condiciones, palabra que significa literalmente pies. En verdad, todo esto es Brahma. Todo esto debe entenderse como lo muestra por lo demás claramente la continuación de este último texto que daremos más adelante, de las diferentes modalidades del ser individual considerado en su integralidad, así como los estados no individuales del ser total. Los unos y los otros son designados igualmente aquí como las condiciones de Atma, aunque por lo demás, en sí mismo, Atma sea verdaderamente incondicionado y no cese nunca de serlo. Si hablamos de paralelismo, reflexionemos sobre todo lo que nos ha transmitido Mario Saban y René Guénon, el Ein Sof de la Cábala, el Brahma hindú, y tanto los cabalistas como quienes caminamos por la vía iniciática tenemos una aspiración del ser hacia lo universal. ¿Y qué es lo universal? Sería la pregunta. No es otra cosa que la perfección misma del conocimiento metafísico plenamente realizado. El yogi de la tradición hindú o el sufí de la tradición islámica. Nosotros podemos añadir, y el cabalista de la tradición hebrea es el que ha llegado a este grado supremo y que ha realizado así en su ser la posibilidad total del hombre universal. Nuestro amigo Guénon, en la Gran Triada, nos dice que el hombre universal en la tradición hindú china es Wan, el que une el cielo con la tierra. Es el Insanul Kamil en el lenguaje del hermetismo islámico, designado él mismo como el azufre rojo, y es el Adam Kadmon de la Cábala. Y en una tradición nuestra, de nuestras tierras, se dice que Pachacama es el que une el cielo y la tierra. Para alcanzar este ideal,
nos entregan el encantamiento y debemos recordar siempre la enseñanza de Guénon. Este encantamiento, que se define así como una operación completamente interior, en principio, puede, no obstante, en un gran número de casos, ser expresado y soportado exteriormente con palabras o gestos, que constituyen algunos ritos iniciáticos, tales como el mantra en la tradición hindú o el dirk en la tradición islámica, y que deben considerarse como determinando vibraciones rítmicas que tienen una repercusión a través de un dominio más o menos extenso en la serie indefinida de los estados del ser. Y el mantra que nos entrega es el Aum, el Pranava mantra. Como nos han advertido, no podemos convertir el encantamiento en una plegaria. Necesitamos conocer lo que fue, lo que es y lo que será. Todo es verdaderamente Omkara, el universo principalmente identificado con Brahma y como tal, simbolizado por el monosílabo sagrado Om. Y toda otra cosa que no está sometida al triple tiempo, Trikala, es decir, la condición temporal, considerada bajo sus tres modalidades de pasado, de presente y de futuro, es también verdaderamente Omkara. Y esos tres tiempos nosotros podemos unirlos con lo que nos han dicho: la inspiración, la retención y la expiración, que acompaña siempre al pronunciamiento de un mantra. Por lo tanto, necesariamente nosotros tenemos que ir a conocer ese monosílabo sagrado, porque es el mantra que nos están entregando. René Guénon, en su libro El hombre y su devenir en el Vedanta, en el capítulo 16, que lo titula Representación simbólica de Atma y de sus condiciones por el monosílabo sagrado Om, nos va a entregar esa enseñanza. La continuación de la Mandukya Upanishad se refiere a la correspondencia del monosílabo sagrado Om y de sus elementos con Atma y sus condiciones. Indica, por una parte, las razones simbólicas de esta correspondencia y, por otra parte, los efectos de la meditación, que se apoyan a la vez sobre el simbolismo y sobre lo que representa, es decir, sobre Om y sobre Atma, puesto que el primero desempeña el papel de soporte para obtener el conocimiento del segundo. Vamos ahora a dar la traducción de esta última parte del texto, pero no nos será posible acompañarla de un comentario completo que nos alejaría demasiado del tema del presente estudio. Este Atma es representado por la sílaba por excelencia Om, que a su vez es representada por caracteres, matras, de tal suerte que las condiciones de Atma son las matras de Om, e inversamente, las matras de Om son las condiciones de Atma, son A, U y M. Vaishwanara, cuya sede está en el estado de vigilia, es representado por la primera matra, porque es la conexión de todos los sonidos, puesto que el sonido primordial A, que es emitido por los órganos de la palabra en su posición natural, está como inmanente en todos los demás, que son sus modificaciones diversas y que se unifican en él, del mismo modo que Vaishwanara está presente en todas las cosas del mundo sensible y constituye su unidad. Así como porque es el comienzo a la vez del alfabeto y del monosílabo Om, como Vaishwanara es la primera de las condiciones de Atma y la base a partir de la cual para el ser humano debe cumplirse la realización metafísica. El que conoce esto obtiene en verdad la realización de todos sus deseos, puesto que por su identificación con Vaishwanara, todos los objetos sensibles devienen dependientes de él y parte integrante de su propio ser, y deviene el primero en el dominio de Vaishwanara o de Virak, de quien se hace el centro en virtud de este conocimiento mismo y por la identificación que implica cuando es plenamente efectivo. Taihasa, cuya sede está en el estado de sueño, es representado por U, la segunda matra, porque es la elevación del sonido a partir de su modalidad primera, como el estado sutil es en la manifestación formal
de un orden más elevado que el estado grosero, así como porque participa de los dos, es decir, que por su naturaleza y por su posición es intermediaria entre los dos extremos del monosílabo om, del mismo modo que el estado de sueño es intermediario entre la vigilia y el sueño profundo. El que conoce esto avanza en verdad en la vía del conocimiento por su identificación con Hiranyagarbha, y al estar así iluminado, está en armonía con todas las cosas, ya que considera el universo manifestado como la producción de su propio conocimiento, que no puede ser separado de él mismo, y ninguno de sus descendientes, en el sentido de posteridad espiritual, será ignorante de Brahma. Prajna, cuya sede está en el estado de sueño profundo, es representado por M, la tercera matra, porque es la medida de las otras dos matras, como en una relación matemática, el denominador es la medida del numerador, así como porque es la conclusión del monosílabo om, considerado como encerrando la síntesis de todos los sonidos, y del mismo modo que lo no manifestado contiene sintéticamente y en principio todo lo manifestado con sus diversos modos posibles, y como esto a su vez puede considerarse como entrando en lo no manifestado, de lo que jamás se ha distinguido más que de una manera contingente y transitoria. La causa primera es al mismo tiempo la causa final, y el fin es necesariamente idéntico al principio. Para comprender el simbolismo que acaba de ser indicado, es menester considerar que los sonidos de A y de U se unen en el de O, y que éste llega a perderse en cierto modo en el sonido nasal final de M, sin ser destruido no obstante, sino prolongándose al contrario indefinidamente hasta devenir indistinto e imperceptible. Por otra parte, las formas geométricas que corresponden respectivamente a las tres matras son una línea recta, una semicircunferencia o más bien un elemento de espiral y un punto. La primera simboliza el despliegue completo de la manifestación. La segunda, un estado de envolvimiento relativo en relación a ese despliegue, pero no obstante, todavía desarrollado o manifestado. La tercera, el estado informal y sin dimensiones o condiciones limitativas especiales, es decir, lo no manifestado. Se destacará también que el punto es el principio primordial de todas las figuras geométricas, como lo no manifestado lo es de todos los estados de manifestación, y que en su orden es la unidad verdadera e indivisible, lo que hace de él un símbolo natural del ser puro. El que conoce esto mide en verdad este todo, es decir, el conjunto de los tres mundos o de los diferentes grados de la existencia universal, cuyo determinante es el ser puro, y deviene la conclusión de todas las cosas por la concentración en su propio sí mismo o su personalidad, donde se encuentran transformadas en posibilidades permanentes todos los estados de manifestación de su ser. El cuarto es no caracterizado, amatra, y por consiguiente incondicionado. Es no actuante, sin ningún rastro del desarrollo de la manifestación, todo beatitud y sin dualidad. Esto es Omkara, el monosílabo sagrado considerado independientemente de sus matras. Eso ciertamente es Atma, en sí mismo, fuera e independientemente de toda condición o determinación cualquiera, comprendida la determinación principal que es el ser mismo. El que conoce esto entra en verdad en su propio sí mismo, por medio de este mismo sí mismo, sin ningún intermediario de cualquier orden que sea, sin el uso de ningún instrumento tal como una facultad de conocimiento, que no puede alcanzar más que un estado del sí mismo, y no a Paramatma, el sí mismo supremo y absoluto. En lo que concierne a los efectos que se obtienen por medio de la meditación upasana del monosílabo Om,
en cada una de sus tres matras primero y después en sí mismo, independientemente de estas matras, agregaremos solamente que estos efectos corresponden a la realización de diferentes grados espirituales, que pueden caracterizarse de la siguiente manera. El primero es el pleno desarrollo de la individualidad corporal. El segundo es la extensión integral de la individualidad humana en sus modalidades extracorporales. El tercero es la obtención de los estados supraindividuales del ser. Finalmente, el cuarto es la realización de la identidad suprema. Amigos de la sodalidad iniciática, con todo este conocimiento, nosotros podemos adentrarnos en la práctica de la UM de los yogis. Podemos apoyarnos con este gráfico en el cual se identifican, conforme al conocimiento transmitido por Guénon, los mantras. En YouTube encontramos varios enlaces que nos pueden ayudar en la pronunciación del mantra. Recordemos siempre la enseñanza, tengámosla siempre presente. Podemos escucharla mientras meditamos el propósito psicológico. ¿Cuántos misterios nos han sido revelados? Esto de la es esencial. Que no nos dice que primero meditemos con las matras, es decir, con las letras, pero luego sin ellas, como Atma. Así es que tenemos todos los elementos para continuar nuestro peregrinaje iniciático. Regresemos al propósito psicológico. Nos dicen, volvamos a nuestra palabra sagrada Yod-He-Bauj, que da, como el Aum de los yogis, al que descubre la verdadera pronunciación, la clave de todas las ciencias divinas. Esta palabra, que se encuentra en la cima de todas las iniciaciones y todavía en nuestros días, tanto en las iglesias por encima de los pórticos de las viejas catedrales, como en el centro del triángulo resplandeciente en el grado 33 de la francmasonería. Existen diversas figuraciones de esta palabra divina, pero analizando una vez más su representación por tres yods dentro de un círculo, se puede decir que estas tres pequeñas comas expresan los tres cuerpos, Ruach, Nefesh y Neshamah, a través de los cuales pasa la Shekinah. Igualmente el emblema tripartito de los yogis expresa las tres canalizaciones, Sushumna, Pingala, Ida, que deben recibir la purificación de la Adishakti. Pasemos sobre el hecho de que los tres yods forman un triángulo en medio del círculo, el templo del centro del universo, y digamos que si las tres primeras letras del nombre divino, Yod-He-Bau, están al interior del círculo, el segundo G está al exterior, puesto 4 veces encima y como cuarta letra de la palabra sagrada. Y nosotros en el propósito tenemos el gráfico. Este símbolo representa, y tendremos materia para largos estudios, la Trinidad Yod-He-Bau, que está envuelta por el término tonalizador, el segundo G, y nos encontramos en presencia de un símbolo gráfico muy importante que presenta un triángulo central y al final 4 puntos cardinales dispuestos a formar la cruz. Veamos primeramente lo referente a los nombres para poder penetrarnos mejor en la simbología. Todo lo que es glorioso será recubierto de un velo, está dicho en Isaías. Véase igualmente Lucas. El libro de la sabiduría nos enseña que todo lo habéis arreglado con medida y con número. El Zohar igualmente enseña que todo puede ser conocido gracias a los cálculos. Y para terminar, digámoslo bien, el gran misterio no está en el número, sino en el paso del número al ciclo de los números. Ninguna meditación es posible sobre el número 1. El movimiento empieza con el 2, cuando al nivel de sí mismo aparece la conciencia del sí, que está en relación con el ternario por la acción del conocimiento, de lo conocido y de la conciencia. Para empezar el encantamiento se necesita el 4, pero para la terminación 2 ternarios deben enfrentarse. Es el nacimiento del 6, realización de la creación, las 6 etapas, los 6 días del Génesis, desde la primera palabra bíblica, Barashit,
Él crea seis palacios, 6 zonas, etc. Vara, que se ha traducido por crea, lo prefiero mejor por emanar. La creación en un principio estaba cerrada por la palabra vara y fue abierta y fecundada por la palabra eber, principio sagrado sobre el cual reposa el mundo. Uno no se considera como un número, no puede ser figura. Simbólicamente es un centro intermediario de un círculo donde la circunferencia no está en ninguna parte. El 2 no puede ser figura. Sería el diámetro de un círculo donde la circunferencia no existiera, es decir, una línea recta de dirección indeterminada y de longitud indefinida, que corta el plano en 2 zonas. Expresa todavía lo incognoscible, la dualidad abstracta, equilibrada y estática. 3 es el punto central original al cual su desarrollo, según la Trinidad 1 igual 1 igual 1 y su paso al 111, lo pone al centro de la ciencia numeral. Es el signo de la potencia del ser absoluto y se le llama número potencial. 4 es el número de la acción interior, es el número de la vida isotrópica. 4 da cuenta de la dualidad activa, es el círculo puesto en rotación por la cruz. Al cuadrado, 2 por 2, es la primera exaltación de la dualidad, es el arquetipo de la involución en potencia del ser. Si volvemos ahora a nuestro símbolo expuesto más arriba, comprenderemos mejor el sentido. Un punto central imaginario para simbolizar el uno todo. Una circunferencia, emblema del universo en manifestación, el interior y el exterior. Simbolizan la dualidad abstracta. Es necesario notar que, infinitamente pequeña o astronómicamente grande, esta circunferencia tendrá invariablemente 360 grados, reproducción de los mundos a diferentes planos. En fin, con nuestro triángulo, primera forma geométrica posible en la construcción de los polígonos, henos aquí en la potencialidad. Es la razón profunda de los 3 yotes escritos para la fundación de la Santa Cábala. Entonces, ¿por qué el segundo G de la palabra divina figura inscrito fuera del círculo? Más allá de la Trinidad considerada como ley, nada existe. Eliphas Levi, en Dogma y Ritual de la Alta Magia, dice: la Trinidad es la fórmula sintética y absoluta en la cual terminan todas las ciencias. Y esta fórmula, olvidada en cuanto a su valor científico, nos ha sido transmitida por todas las religiones depositarias inconscientes de la ciencia y de la sabiduría de las primitivas civilizaciones. Así, tenemos solamente 3 letras para expresar el nombre sagrado. El cuarto término, formulado por el segundo G, que está al exterior de nuestra circunferencia, es, sin embargo, la repetición de una letra y inscrita al interior, como para definir un manifestado o un no manifestado, un misterio que subsiste siempre. Esta repetición indica el paso de la ley trinitaria a una nueva aplicación. Es una transición del mundo metafísico al mundo físico, o en general, de un mundo cualquiera al mundo inmediatamente siguiente, como escribe Luis Lucas en el Román de Alquimia. Aristóteles hacía ya mención de lo restante. Malfatti hace esta deducción. El pasaje de 3 en 4 corresponde al pasaje de Trimurti en Maya, y como este último obra, el segundo término de la década pregenésica, al igual que la cifra 4, abre la del segundo ternario de nuestra decimal genésica. Pappus, en la Cábala, resume así: el conocimiento de esta propiedad del segundo G es la clave del nombre divino entero en todas las aplicaciones donde es susceptible. Y bueno, amigos, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la propiedad del segundo G del nombre divino? Recordemos que esta segunda G es la cuarta letra del tetragramatón, como nos dice, y se ubica en Asiaj, la acción, la materia. Escuchemos nuevamente a Mario Sabán en el seminario de Cábala transmitirnos la enseñanza sobre el paso del no manifestado a Ein Sof al manifestado, pasando por la transición infinito-finito, la creación del tiempo, el espacio y la energía, la fase en que la energía se vuelve materia y llegando a la materia, ahora desde el esquema
del árbol de la vida. ¿Recuerdan el árbol sefirótico que ya fue visto? Pues Saban nos va a descubrir varios misterios. Proceso del universo descrito por la Cábala. El proceso del universo descrito por la Cábala muestra los 15.000 millones de años de la formación del universo, desde la matriz del pensamiento de Dios para este universo, pasando por la transición infinito-finito, luego por la creación del tiempo, el espacio y la energía, la fase en la que la energía se vuelve materia y llegando a la materia. El árbol de la vida es el fractal de toda la creación, es decir, en este árbol los cabalistas sitúan todo el orden del proceso de creación de todo este universo. En la primera dimensión citan al Adam Kadmon, dado que en esta dimensión se dio Sinsun Aleph, y Adam Kadmon está dentro de la Insof, como información para nuestro universo. En el árbol se llama Keter, la corona divina. Atzilut es el proceso de transición del infinito a lo finito. En el árbol se encuentra Hoshman, la sabiduría divina. Después de Atzilut se creó Briaj, el universo de la creación. Aquí aparece el espacio y el tiempo. Las energías de este universo se llaman arcángeles. Ahí están los 7 palacios de la Or, del acceso al Dios de la Merkabah. El trono de Dios está en el universo de Briaj, en el tiempo y en el espacio. En el árbol se encuentra Binah, la inteligencia o el entendimiento de Dios. Dentro del Briaj se produce la formación del universo. El universo se construye en 7 fases y cada una de ellas es una dimensión, y son esas 7 grandes etapas que los cabalistas llaman día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿Qué hacen los cabalistas? Amplían a Briaj y colocan dentro las 6 etapas de la formación del universo de las formas que se denomina Yetzirah. Estas 6 etapas ya están en la Torá. Por tanto, cuando se va formando el universo de Briaj, aparece Yetzirah. Cuando termina de formarse Yetzirah, aparecen la luna, la tierra, etc. y la materia, es decir, toda la materia del universo que se llama Asiaj, a quien llaman el séptimo día. Formó la materia y eso es lo que significa descansó. Descanso. Asiaj está dentro del universo y todo el universo está dentro de Briaj. Se entiende que Briaj, Yetzirah y Asiaj son lo mismo, solamente se diferencian por el grado de densidad. Briaj es la transición de energía-materia, Yetzirah es la transición de energía a la materia y Asiaj es ya la materia en sí misma. Saban, transmitiéndonos los secretos de la Cábala, nos dice que en Yetzirah se dan 6 etapas o fases y que cada una de ellas es una dimensión a las que los cabalistas llaman días. Detallemos un poco más de este proceso. Día 1, Gesed, la misericordia de Dios. Por eso se dice que el mundo se construyó con Gesed, con el dar. Día 2, Gebura, fuerte, tiene que ver con los límites del universo. Día 3, Tiferet, amor y belleza. Es el equilibrio entre los días 1 y 2. Por eso tenemos en el texto de Bereshit, día 1, domingo, bueno. Día 2, lunes, bueno. Día 3, martes, lo hizo muy bueno porque alcanzó el equilibrio entre el 1 y el 2. Día 4, Netzach, victoria. Miércoles, día bueno. Día 5, Hot, la gloria. Jueves, día bueno. Día 6, Yesod, terminó toda la formación. Lo hizo muy bueno porque alcanzó el equilibrio entre el 4 y el 5. Para la Cábala y el judaísmo, los días 3, martes y 6, viernes, son los mejores días, dado que Dios dijo que eran muy buenos, porque alcanzó el equilibrio, que se entiende como equilibrio de los opuestos. Esto ahora se nos vuelve difractal, nos dice Saban.
¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos constituidos por esta estructura. Este árbol de la vida entero lo tenemos dentro de nuestra estructura. Nosotros somos este árbol de la vida y reflejamos toda esta matriz. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Cada uno de estos universos se corresponde con un nivel del alma humana que tenemos desde el punto de vista de la Cábala. El alma tiene niveles. Cada uno de estos niveles se corresponde a un nivel del proceso de emanación del universo. Por lo tanto, nosotros tenemos del tetragramatón el universo Adam Kadmon, el hombre primordial, en el alma Yéhida, unificación, iluminación, estado de Bitul, aniquilación. Yod, Atzilut, emanación, en el alma Hayag, energía circundante de mi alma, 2 metros de circunferencia, raíces del alma, almas gemelas. G, Briag, creación, Neshama, alma de vidas pasadas, el alma ancestral que entró en la materia. Bau, Yetzirah, formación, Roaj, viento, espíritu. Psique, estructura de identidad actual. Y la última letra del tetragramatón, la segunda G, en el universo Asiag, acción, en el alma Nefesh, alma animal, cuerpo. La segunda G, ya sabemos, es la cuarta letra del tetragramatón y es la materia. Recordemos lo que nos transmite Saban. Toda la materia del universo se le llama Asiag. Pero Asiag está dentro del universo y todo el universo está dentro de Briag. Se entiende que Briag, Yetzirah y Asiag son lo mismo. Solamente se diferencian por el grado de densidad. Briag es la transición de energía a materia. Yetzirah es la transición de energía a la materia. Y Asiag es ya la materia en sí misma. Tal vez sea bueno aclarar, en el árbol sefirótico, Asiag es Malkut. Los diagramas que dibuja Saban son muy significativos. Yo lo único que he hecho es aclararlos un poquito para que puedan verse, porque él utiliza el pizarrón y con una letra casi incomprensible. Tampoco soy buena dibujante, pero la intención es que nos quede claro el conocimiento. Nos muestra lo que está señalando Saban, aquello de que Asiag está dentro del universo, no está afuera. ¿Qué nos dice todo esto a nuestra alma? Tenemos que profundizar, meditar en toda la transmisión que se nos ha dado. De eso se trata, de profundizar el conocimiento, de hacernos preguntas y de encontrar los niveles de comprensión que van a continuar iluminando nuestro ser. En la obra, recordemos, nos hablan de los 3 yods. ¿De dónde se obtiene aquello? Del tetragramatón. Todo es del tetragramatón. Y fíjense cuán agradecidos estamos, porque esos misterios, les comento, así como un chisme iniciático, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ronda los pudimos encontrar. Teníamos que leer a cabalistas de la Edad Media, más modernos, pero se mentaba, más nada. Un poco como está en la obra. Y Saban nos muestra el mecanismo. Previamente él nos dice, en cada realidad se mantiene la yod en la matriz. Es una constante. Esta yod oculta va a estar dentro de todas las matrices de toda la realidad. Por eso la yod es 10 y por eso tenemos 10 sefirot. El mundo físico sería la última derivada de la matriz y dentro del mundo físico se mantiene la yod oculta. El problema en el mundo físico es que la yod oculta está muy oculta. Como todos tienen la matriz yod, la esencia de todos los números es igual. Y bueno, pese a que dice que está muy oculta, nos muestra el mecanismo. Aún
de esa yud oculta en el mundo físico. Escuchémosle. Todos estos universos tienen la yud del matrix detrás de cada uno. ¿Cómo los cabalistas analizan la yud de matrix en estos universos? Toman la letra G y dicen que una parte de la G es una Dalet, y la Dalet viene del hebreo Telet, que quiere decir puerta, y Dad es conocimiento, y conocimiento es una puerta. Si yo abro la puerta de la G, me encuentro con la Yud, con lo cual la segunda parte de la G es una Yud oculta, que solo se abre cuando tenemos el conocimiento de abrirla. Cuando vemos una Bau, los cabalistas dicen que es una Yud que bajó hasta el renglón, pero si la corto puedo ver la Yud oculta en la Bau. Lo mismo con la segunda G, en donde abro la Dalet y veo la Yud. La Yud está en todos los niveles. Está dentro de la G, arriba de la Bau y adentro de la segunda G, pero está oculto. ¿Por qué? Porque es la Yud de la matrix de la Yud de Atzilut. Por lo tanto, la energía de Atzilut está en la creación, en la formación y en la materia, pero está oculta en cada letra hebrea del tetragramatón. Esto quiere decir que el tetragramatón Yod, He, Bau, He puede ser Yud, 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 Yud. Y otra vez volvemos a ver la energía 72 en la Matrix, pero esta vez en el símbolo de cada letra hebrea. Tengo Yud en todos los niveles, solamente que está secreta, no la tengo revelada. Como revelada, estamos viendo otra letra. Tantos misterios revelados, ¿verdad? Y bueno, ¿qué demuestra todo esto a nuestra alma? Que hay un continuum entre lo no manifestado y lo manifestado, entre la Ein Sof y el árbol sefirótico, entre Brahma y el mantra Om. En la Cábala, la Yud nos ha sido revelada, aunque estemos viendo otra letra, y la Yud está en todos los mundos, en todos los niveles de nuestro universo. Y recordemos, nosotros estamos dentro del universo. Como propone Saban, nosotros realmente dividimos la realidad en dos. En la Cábala, la una se llama Nistar, que es lo oculto, y Nigle, que es lo revelado. Lo oculto siempre es más grande que lo revelado, pero lo revelado se revela de acuerdo a nuestra capacidad, según nuestra limitación. La realidad, para la realidad con mayúscula, está totalmente revelada. Es para nosotros que esa realidad con mayúsculas está oculta. ¿Cómo se genera lo oculto? Saban nos dice por nuestros propios límites, por esos constructos mentales que todos manejamos. Y no es que vamos a dejar de manejarlos. Lo importante es estar consciente de que manejamos constructos mentales y darnos cuenta desde dónde estamos leyendo la realidad. Si es desde la almita animal o de dónde nos han dado los niveles entre el tetragramatón, los mundos y cómo está constituida nuestra alma. Lo oculto y lo revelado para la Cábala constituyen una unidad. Y nos dice Saban que en la unidad del Aleph, el Yud superior es lo oculto y el Yud inferior es lo revelado. Cuando hablamos de lo oculto y revelado, estamos hablando de Aleph. Pero los misterios nos han sido revelados. De nosotros depende ampliar esa revelación.